Y hasta ahora vamos a tomar contacto con el señor Vicente Sánchez, abogado especialista en gestión pública, y le agradecemos la amabilidad que tiene con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Sánchez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. Muchas gracias, buenas tardes, mucho gusto. ¿A qué obedece, cree usted, esta desconexión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y la ciudadanía, ¿no? Que se traduce en alta desaprobación, ¿no? ¿Qué es lo que no encaja en el ritmo político de la presidenta con la ciudadanía? Es un problema que tiene tanto la presidenta Dina Boluarte, el Ejecutivo, todo el Parlamento y los partidos políticos. Es una crisis general de la política en el Perú y en muchos otros países. No es un fenómeno nacional. Y consiste en que los políticos en general se han distanciado de la sociedad. La teoría dice que el poder emana del pueblo, pero los políticos en todo este proceso se consideran ahora los propietarios del poder. Entonces, en vez de ver el bienestar general, ahora buscan el bienestar personal o el bienestar de un grupo. Esto da lugar a que quieran permanecer en el poder indefinidamente. Pese a que la población no quiere la reelección, por dar un ejemplo, los políticos quieren permanecer y quieren reelegirse indefinidamente. Eso que Las es, explicaciones son múltiples, obviamente, pero el hecho concreto es que ellos quieren permanecer en el poder a pesar de que la voluntad de la ciudadanía sea la opuesta. ¿Ello qué significa, señor Sánchez? Que primero no hay una buena lectura política del momento o la circunstancia. Y segundo, quizás lo más grave es que los políticos o quienes están en el poder se creen depositarios de la verdad. Creen que al ser parte de una actividad que ciertamente es especializada, que ciertamente requiere un nivel de calificación, eso los hace los propietarios del poder. Y por lo tanto, solo les importa que la población los elija, lo que se llama la legitimidad de origen. Pero una vez que están en el poder, 5 años, en el caso de los gobernantes nacionales, o 4 años, cuando son alcaldes o gobernadores regionales, lo único que quieren es que el ciudadano no controle su gestión. Entonces estamos en una situación muy difícil de prácticamente ya no importa siquiera la eficacia de gestión. Antes los alcaldes se preocupaban por hacer obras. Ahora es increíble el desgano y el desinterés por llevar adelante obras importantes para la población. El único objetivo que los guía es permanecer en el poder, sean de izquierda, centro o derecha. Esa es la realidad que estamos viviendo. La ciudadanía, entonces, prácticamente es, está en orfandad respecto de sus dirigentes. Y eso requiere una profunda transformación que debe partir de la ciudadanía. Yo, la verdad, no creo que provenga de los propios partidos políticos. Ahora, ¿hemos llegado a una situación límite o todavía podemos ver estos gestos que usted dice de una suerte de poder absoluto de parte de la clase dirigencial política, desde el Ejecutivo, desde el Congreso o desde los gobiernos subnacionales? Hay como un desentendimiento, es un desenganche de los políticos respecto de los ciudadanos. Ya no hay el concepto de legitimidad de ejercicio. Prácticamente para ellos no existe. Soy elegido y si no gobierno bien, me toca quedarme 5 años y si no te gusta, lo siento por ti. Eso es lo que le dice el político a la población con todas estas acciones que vemos en la vida política, ¿no? Le mochan el sueldo a sus trabajadores, hacen viajes frívolos a visitar al Papa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vemos todos los días. Entonces, aquí lo que tiene que hacerse es desde la ciudadanía
la construcción de una forma de hacer política totalmente diferente, en la que tan importante como hacer un buen gobierno es representar lo que la población desea. Porque somos, si aceptamos, como es mi opinión, de que el poder emana del pueblo, entonces el político es solamente un apoderado, no es el propietario del poder. Ahora, ¿esto qué puede conllevar, señor Sánchez? Que mucha gente que puede ingresar a la vida política se rehúsa a hacerlo porque no cree que es el terreno más apropiado, más fértil como para hacer política limpia, una política digna, una política honesta. De hecho, una de las consecuencias de esta situación de la política es que los mejores ciudadanos, los mejores profesionales, no les interesa ingresar a la política, porque se va a judicializar su gestión, porque se va a ver con lupa toda su vida personal, etcétera, etcétera. Entonces, no hay los incentivos para que los mejores elementos de un país que existen, es decir, hay excelentes profesionales en todos los campos, hay personas con un correlato de su labor con la historia del Perú y sin embargo no quieren participar. Eso es lo que hay que cortar. Tiene que haber un cambio de raíz. Necesitamos que en estos tiempos hay que mirar hacia la modernidad, pero sin perder nuestra historia. Insisto en este último punto, si me permite, por favor, ¿Cómo no? porque no solamente son 200 años, no son solamente los 500 años de la colonia, son 5.000 años de historia. ¿Qué nos demuestran estos 5.000 años de historia? Es la perseverancia de los peruanos por hacer una civilización. Ojo, no fue solo el Tahuantinsuyo, fue también el Imperio Wari. Y antes, por supuesto, viene desde Caral, el impulso civilizatorio. Hay también en todas las regiones las intensas actividades económicas conectadas entre regiones. Entonces, hay un potencial extraordinario en el Perú y en su sociedad para desarrollarnos como una potencia en América Latina. Existe esa realidad y los recursos. Lamentablemente, estamos en una situación en la cual el liderazgo nacional prácticamente se ha cortado a sí mismo la cabeza. Solamente le interesa permanecer en el poder, incluso de manera ilegal o informal. Entonces eso es lo que no puede continuar. ¿Y eso qué origina? ¿Que también haya una resistencia a los partidos políticos? Evidentemente, lo que debería ser el mecanismo de corrección de esta situación que deberían ser los partidos políticos, que además hay que decirlo, no sé si la mayoría de los ciudadanos saben, pero los partidos que están expresados en el Parlamento perciben una remuneración, un ingreso por la cantidad de votos año a año. Entonces, son personas jurídicas financiadas por el Estado. Y sin embargo, no hay ninguna demostración de su evolución en términos positivos. ¿A qué llamamos evolución? A que, por ejemplo, respeten la democracia interna. Tiene que haber alternancia y liderazgo y renovación de líderes en el partido político. Pero eso no existe. Tiene que haber, por ejemplo, la formación, escuelas de formación de líderes permanentes. Hay el ingreso, repito, la OMPE les asigna un ingreso a los partidos políticos. Pero hemos visto escándalos incluso sobre el uso de ese dinero. Los partidos políticos tienen que también ser conectores de, de los intereses de la comunidad, de la sociedad respecto al gobierno. Pero no actúan como canales de articulación. Al contrario, hacen mayor la distancia. Mientras no me controles, mientras no metas tu narices, ciudadano, en lo que yo gasto, en lo que yo pago, pues mejor, ¿no? Entonces así tenemos, por ejemplo, a Vladimir Cerrón con un sueldo astronómico
pagándole el partido Perú Libre. Bastante compleja la situación y que nos invita a una reflexión, ¿no? Una reflexión en voz alta, porque la situación, como usted la describe, y ese nivel de desconexión cada vez más preocupante y esa desatención que se registra, la única forma de solucionarlo es con participación ciudadana y eso no se está viendo en este momento. Yo le agradezco, señor Sánchez, la gentileza que ha tenido con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias.